Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Bueno, vamos a llegar a la parte final del tema de las declaraciones del director del sistema penitenciario. ¿Causal de destitución esto de hablar con los pandilleros o es solo una llamada de atención de cómo se están realizando las cosas? Depende de quién haya sido la decisión. Yo creo que si el director del sistema penitenciario lo hizo por motu propio, a mí no me gustaría, como ministro o como presidente, a mí no me gustaría el mensaje de ver un director de presidios pues negociando en lugar de imponer autoridad. Entonces, si lo hizo por motu propio, yo creo que sí debería haber una reprimenda, una sanción. Pero si fue en cambio una decisión que contaba con la venia, el apoyo, el respaldo, no sé si el viceministerio de Seguridad o el mismo ministro de Gobernación, también creo que al final termina siendo no es un tema que se le puede endilgar la responsabilidad solo al director, porque entonces quiere decir que hay una cadena de mando arriba de él, pero también lo que habla sobre la situación del sistema penitenciario es todavía más caótico, pues. O sea, el día que la autoridad política llega a la conclusión que lo mejor es negociar con el crimen, ganó el crimen. Ese día ya ganó el crimen. Ese día ganó el crimen. Digo, caso salvadoreño. Es que por eso yo quisiera pensar que fue el señor Nicolás García el que por voluntad propia fue él a negociar por las razones que se le ocurrió o lo que sea. Yo no quisiera pensar que había una decisión política superior, porque si hubo una decisión política superior, entonces literalmente estamos a 1 o 2 gradas de lo que pasó en El Salvador. Y en el caso salvadoreño se les apaciguó un ratito, pero obviamente los jefes de las maras vivían como reyes en sus palacios. En la entrevista Nicolás aclara que sí tenía conocimiento el ministro de Gobernación, incluso habían personeros del Ministerio Público que estaban al tanto de lo que él estaba realizando. Esto podría ser una luz verde o una aprobación tácita de lo que estaba ocurriendo en el sistema penitenciario. Mira, a mí eso es una estrategia, creo que fue es una salida increíble, porque, o mejor dicho, no creíble, porque pues queda tu salida, ¿verdad? Y 1, 2, aquí, si esa estrategia, creo que el principal objetivo de la estrategia será mantener, si no bajar, pero por lo menos mantener los niveles de criminalidad donde están, ¿verdad? Pero eso no me dice, eso a mí, por lo menos como ciudadano, no me da ninguna esperanza. Mantener los niveles de criminalidad donde están quiere decir que seguimos en el peligro fuerte, no es bajarlo. Y tercero, es un sistema de negociación, ¿verdad? Sí dice, sí hubo negociación, pero es para mantenerlos tranquilos, para mantenerlos entretenidos, que entren sus electrodomésticos, sus pantallas y todo lo que dice las actas, ok. Pero una cosa es que entren refrigeradoras, licuadoras, televisores, colchones, que entren de todo eso. Otra cosa es que se les dé la llave. Es que, digamos, para mí la correlación de fuerza está en que si hay una negociación, ¿qué se negoció? Mira, ¿solamente el permiso para entrar a los televisores? ¿O fue permiso para entrar televisores y no está en el acta y también les damos la llave? O pregunto yo, ¿cómo consiguieron los mareros la llave? Y luego vienen todas las preguntas de los mareros no se cuentan. Todos los mareros hay que contarlos, pero los mareros no se cuentan. ¿Por qué no se denunció esta supuesta... porque no pueden entrar. Esta supuesta fuga o falta de robos en el lugar. Entonces puede que... No pueden entrar porque la llave la tienen ellos y echan llave por dentro. La palabra del marero, ¿cuántos son? 30. Para que miren que esto no es nuevo. Se recordarán el caso Pavón, que recientemente tuvo pues su corolario con la sentencia absolutoria contra Carlos Bielman en España. El caso Pavón parte de una operación del Estado para retomar control a lo interno de la cárcel. ¿Por qué? Porque se generaban exactamente los mismos males que estamos viendo aquí en el reportaje. Primero, el Estado básicamente controlaba la sección administrativa de la cárcel, pero la parte donde están los privados de libertad hacia adentro, eso el comité de orden o el comité de disciplina eran los que lo controlaban. Segundo, cada uno de esos comités de órdenes o sus subcomités o como hayan sido la organización,
eran pequeñas clicas de extorsión entre presos. Había un jefe de sector que a él había que pagarle si yo quería meter la tele, colchón, si quería tener visita, etcétera, etcétera. Tercero, algunos de esos comités de orden se dedicaban ellos a hacer sus propios negocios. Casos que se han ido conociendo con el tiempo, que adentro de las cárceles funcionaban deshuesaderos, en donde llegaban los carros robados, se les desarmaban las piezas adentro de la cárcel. O donde habían personas que eran buscados por la justicia y que se iban a refugiar a la cárcel. ¿Por qué? O secuestrados. O secuestrados que entraban a la cárcel. Y todo eso ocurría, o tiene como problema, como la red de trata, que también o la red de trata, todo lo que ustedes quieren ver. Todo esto tiene un problema originario, un denominador común, que es cuando el Estado no tiene control interno de las cárceles. Entonces, el caso Pavón, o la operación Gavilán en ese caso, fue un esfuerzo en el cual el Estado trata de entrar a la cárcel, desarticular a los jefes de las clicas, de los comités de orden, y retomar control efectivo de la cárcel. Miren desde cuándo andamos en este debate. Y obviamente, 10 años después, nos topamos con esta realidad, que el Estado no tiene control adentro de las cárceles, porque son los presos los que cuentan, son los presos los que le dictan al director cuáles van a ser las condiciones. No, y cuando existen esas operaciones que lo que buscan es imponer el orden adentro de las cárceles, se arrebata o se desmoviliza un grupo, pero ese vacío de poder es ocupado por otro grupo nuevo que sigue mandando, sigue dando las directrices que se daban antes. En ningún momento ha llegado el Estado a ocupar la autoridad y el control en los centros penitenciarios. ¿Por qué es tan difícil? Yo creo que está muy ligado al tema de la corrupción. Esto genera un negocio para la gente que preside. Es el negocio de todos. Vamos a ver, cuando entra el preso, cuando entra el presunto, porque primero es cárcel preventiva, o sea que todavía no hay juicio, es la etapa muy inicial de un juicio. El juez dice cárcel preventiva, que lo lleven al preventivo de la zona 18. Pero para principiar, ese preventivo no tiene nada, es una cárcel de cumplimiento de sentencia, pero bueno, ahí los tiene. Entrando al preventivo, ya es negocio. Entrando al preventivo, cada reo que entra es un negocio. ¿Qué es lo que se mira? La talacha, ¿verdad? Y la talacha depende ya al interno de la cárcel, en cuál sector, en cuál lugar, en cuál celda y todo eso, o con qué grupo lo van a dejar. Ahí los menos afortunados son los que tienen menos recursos. Y de hecho, por eso muchos piden ir a Matamoros o ir a Mariscal Zavala, porque igual hay talacha en esos lugares, pero no el nivel de peligrosidad, según ellos, que hay en el preventivo de la zona 18. Entonces es un negocio. Esto que estamos viendo es el resultado de la suma de corrupciones que al final nos llegan hoy en un problema más grande. Es una cuestión muy sinérgica. No es solamente el resultado, la simple suma de, sino que la acumulación de nos está dando un problema difícil de controlar. Y después, segundo, que los guatemaltecos para todo pedimos cárcel, métalo preso, métalo preso, métalo preso. Y tercero, que no hemos visto que al final nos hemos desentendido del sistema, que empieza con la captura, sigue con los jueces y al final llega al sistema penitenciario, y como que en el sistema penitenciario ya se fue el objetivo. Y lo único que hace es que muta, evoluciona, cambia de forma, crece, se fortalece y nos regresa otra vez, pero en una criminalidad mejorada, aumentada, y no solo eso, sino más peligrosa, más fuerte, mejor armada y con estrategia. Y entonces en ese loop donde nosotros los ciudadanos nos desentendemos y dicen, ya está en la cárcel ahí, entonces ahí que se pudra, no se pudre, ese es el problema. Resucita, revive y se regenera, retoña, y ¿sabe qué? Más grande, más fuerte. Y ahora, esa falta eso es lo que tenemos. Esa falta de control que se evidencia en estas cárceles hace que los temores de construir nuevos modelos de sistema de cárceles, del sistema penitenciario, por ejemplo, que iba a ocurrir en Villanueva, donde se iba a construir una cárcel de mínima seguridad con otra idea, otra concepción de lo que se tiene pensado. No, aquí la gente lo que tiene es el temor de que se vuelva a descontrolar el asunto. Pero mira la paradoja. Y pase lo que está ocurriendo. Pero mira la paradoja, la que dice la población, métalo preso, ¿verdad? Sí, pero nadie los queda cerca. Entonces, ¿a cuál cárcel?
En la de Villanueva, no queremos cárcel. En la no, tampoco. En Siquinalá, tampoco. En Chimaltenango, menos. Porque mire lo que está pasando con la cárcel. Entonces, es una paradoja ciudadana. Para todo pedimos cárcel y en realidad no todos los delitos deberían ser en la cárcel. Pero todos nos oponemos, me pongo en una ciudadanía, a que, por ejemplo, construyan una cárcel en Villanueva. Los villanovanos preguntarle, y ninguno quiere una cárcel ahí, pero si vas a San José del Ojo tampoco la quieren ahí, si vas a Chinautla tampoco, y si vas a Misco tampoco. Porque son espacios en donde el Estado no tiene control. Y entonces y donde alrededor de las cárceles. Y entonces, esa paradoja, para todos se pide cárcel, pero nadie quiere cárceles. Okay. Entonces, ¿dónde balanceamos eso? Hay que construir nuevas cárceles. Infraestructura. Pues sí. Miren, hay que construir más cárceles. Primer punto. Aquí hay un problema de infraestructura. El hacinamiento del sistema penitenciario, en general, solo se va a resolver invirtiendo en infraestructura carcelaria. Pero eso nos lleva al siguiente punto. Cuando yo quiero invertir en infraestructura carcelaria, se generan dos problemas. Primero, la corrupción. Sí, eso es... Si no, miren el caso de Mauricio López Bonilla. Había un proyecto para construir 9 cárceles de todo tipo, de máxima seguridad, de prisión preventiva, de mínima seguridad, etcétera, etcétera, pero resultó que se le iba a dar a su amigo. Entonces, no sé, era un negocio. Era un negocio, no se puede. Y segundo, cuando se anuncia que se van a invertir 1,000 millones de quetzales en la construcción de cárceles, derivado de los problemas financieros que tiene el Estado, muchos dicen, no, ¿cómo van a invertir tanto en cárceles cuando necesitamos invertir eso en educación, en salud, en comunicaciones, etcétera, etcétera? Entonces, es que las cárceles son génesis de violencia. Exacto, exacto. Eso tenemos que tener claro. Al final del día, lo que la teoría penitenciaria nos dice es que cuando yo tengo criminales antisociales, ya sea en situación de prisión preventiva o ya sea en situación de condena, las cárceles de máxima seguridad aspiran a una sola cosa, que es aislar a ese criminal de la sociedad. Muerte social. No es una muerte social. Y otra vez, eso ocurre tanto cuando hay condena o cuando hay prisión preventiva. Entonces, ustedes, por ejemplo, ven en los países más funcionales que existen cárceles de máxima seguridad, en donde se recomienda, por ejemplo, que habiten 2 personas por celda. ¿Por qué? Porque más es una invitación a violencia o a confabulaciones, en donde tengan poco acceso a espacios comunes, donde pasen 22, 23 horas al día aislados. O sea, eso requiere más espacio. Eso requiere más espacio, pero obviamente requiere infraestructura, requiere una guardia penitenciaria bien capacitada, una guardia penitenciaria bien pagada, porque si no se vuelve sujeta de corrupción, bien armada. Se requieren obviamente todos estos procesos y todo esto al final del día requiere inversión. Entonces, atender el tema de los pandillos, de las pandillas y de la prisión preventiva o de las cárceles requiere... Primero, de encontrar los recursos para decir, bueno, vamos a construir la prisión preventiva para pandilleros, qué sé yo, a media selva petenera. O si no quieren llevar el ejemplo al extremo, en una zona en donde haya difícil acceso, donde sea fácil establecer el sistema de bloqueo de llamadas. Así como están las carreteras, cualquier lugar en Guatemala vos. Sí. Todos los lugares son inaccesibles. Todos los lugares son inaccesibles. Por ejemplo, todos están candidatos para cárceles. Por ejemplo, ¿qué cárcel o cuáles son las 2 cárceles en que en general los pandilleros aquí en Guatemala se ponen como la gran diabla que los manden ahí? El Boquerón y Canadá. No solo porque están cerca de la costa, entonces hay un calor que ni les cuento, pero aparte de eso son cárceles que sí se construyeron bajo una lógica de máxima seguridad. Hace 15 años mal construidas, con sus deficiencias, sí, pero esas sí son cárceles en donde el diseño, la zona geográfica donde están ubicadas, hay mayor aislamiento. Pues que el preventivo que queda aquí a 20 minutos de la ciudad o a 10 minutos del centro de la ciudad, pero aquí estás mencionando algo muy interesante, porque ¿cuál ha sido el problema que genera entonces también las cárceles en nuestra paradoja ciudadana? Métalo a la cárcel y todo lo queremos que se solucione con cárcel, pero vamos a construir más cárceles, pero fíjense que ustedes están pidiendo meter a todo el mundo en una cárcel, pero no es suficiente, vamos a hacer no, porque eso es para seguridad y educación. Entonces, pero miremos el caso de Chimaltenango, porque yo sigo con el caso de Chimaltenango, tal vez por ser chimalteco, pero lo que pasó hoy fue, es parte de esos inocentes que están muriendo, que están siendo asesinados. Pero lo que pasó en Chimaltenango es que llevaron a mareros de aquí los movilizaron hacia Chimaltenango. Lo único que creció, porque eso sí, fue la criminalidad en Chimaltenango por una razón sencilla. Alrededor de la cárcel de Chimaltenango, que es en el camino viejo, como se llama, entre Chimaltenango e Itzapa, San Andrés Itzapa,
llegaron a vivir todos los familiares, todo el equipo de soporte del Marero para sus fechorías. La economía de la pandilla. La economía de la pandilla, que necesita un soporte externo que esté cerca para entonces poder meter celulares, para poder controlar al jefe de la prisión, ¿Pero por qué a los pasaba policías. eso? Porque no era cárcel, Entonces no tienen tenían el todo un control. network. ¿Por qué estas dos funcionan? ¿O por qué estas dos más o menos funcionan, el Boquerón y Canadá? Porque ahí es difícil hacer una red, un network que le dé apoyo al pandillero, al preso. que adentro por eso se es que mantiene mandando resienten y todavía. se amotinan cuando les dicen estos dos Pero lugares. en cambio, en el preventivo, en el complejo de Fraijanes, Pavón y demás, que están, como les digo, a 20 minutos, A un paso. una hora del centro de la ciudad, que están ubicados en zonas contiguas a áreas de operación de las pandillas, entonces la estructura, los vínculos de comunicación entre los que están privados de libertad y los operadores externos se mantiene. Se vuelve más difícil el bloqueo de señal. ¿Por qué? Porque afectas a todo mira alrededor. lo que pasó con el preventivo. El preventivo, cuando se construye, ya hace, ¿qué? 40 años, 50 años casi, estaba ubicado en las afueras de la ciudad. En la ciudad creció. Pero ¿qué pasa? La ciudad crece y se come al preventivo. Entonces ahora resulta que alrededor del preventivo hay N cantidad de colonias. Si vengo yo y pongo una antena de bloqueo de celular, a menos de que tenga una precisión milimétrica, voy a terminar afectando a Que es lo que zonas pasa a vecinas. los pobres de la zona 6, que se quedan sin Entonces, ¿qué señal. pasa? Se genera entonces el debate de las externalidades sociales de la cárcel. Entonces yo, a ver, no solo como vecino, no quiero estar a la par de una cárcel porque yo sé que eso se va a convertir en un subcentro criminal, Si no me estoy viendo sino que aparte afectado. me van a bloquear la señal. Voy a ver pandilleros entrar y salir. En una de esas hay un motín o hay una hecho violento. escapada en masa y demás. Yo estoy a la par de la cárcel. Entonces, por eso es que naturalmente las cárceles, entre más se alejen de los cascos urbanos, mejor. Y una cárcel de máximas o cárceles de máxima seguridad, que son lo que se necesita para atender el complejo criminal de las pandillas, hay que construirlas alejadas. A las afueras. Pero eso nos lleva a un último problema, y con esto cierro ya. A ver. Que mientras tengamos la misma ley del sistema penitenciario, ¿Cómo en está? donde no se permita hacer estas clasificaciones, donde no se permita hacer la clasificación de prisionero de máxima seguridad, y que yo desarrolle infraestructura, capacitación, una guardia y protocolos de máxima seguridad, si yo no tengo ese concepto, yo no puedo agarrar al pandillero y mandarlo a esa cárcel. ¿Por qué? Porque no estoy amparado en ley. Entonces todo termina siendo ese es Un el círculo debate del vicioso. huevo o la gallina. Invierto en infraestructura, reformo la ley, cambio al director del sistema. Al final este es un círculo que yo le tengo que agregar Mejor transversalmente. negocio con pandillas, diría alguno. Bueno, vamos a una pausa. Regresamos. La etiqueta SF. Revelaciones.